Bueno, y aquí llego yo y esto fue premeditado, este orden, ya que de algún modo las tres asociaciones se crearon así como en algún punto desde 2011 en adelante, fue un 2011, 2012, 2013, así que dejamos este orden cronológico. Me gustaría empezar contando que la Asociación Argentina de Humanidades Digitales se creó pensando o con el germen de lo que fue la Sociedad de Humanidades Digitales Hispánicas. Yo estuve unos 12 años aquí en España trabajando, haciendo mi tesis. Tuve la oportunidad de trabajar, como decía Elena, en proyectos que ya habían empezado a interesarse por cuestiones relacionadas con lo digital, pero que no se llamaban humanidades digitales, sino que en algún momento hasta les decíamos nuevas tecnologías, todos teníamos un nombre diferente. Empecé trabajando para la base de datos de la lírica gallego-portuguesa con Mercedes Brea, una pionera en lo que fue el paso del texto en papel a una base de datos que ha empezado a trabajar ya en el año 96 en estos temas, de un modo muy diferente de cómo se trabaja ahora, claro está. Seguí teniendo grandes oportunidades. Por ejemplo, trabajar en esta casa con Nieves Baranda, otra gran humanista digital, en un maravilloso proyecto llamado Vieses, y gracias a ese proyecto y a otro que recién empezábamos aquí en la UNED con Elena y con Clara Martínez Cantón, que era el repertorio de la métrica medieval castellana, gracias a esos proyectos fuimos invitadas, como contaba Elena, a esta reunión en la Universidad de Elche, coordinada por Alejandro Vía, donde nos encontramos con gente que hacía mucho que estaba trabajando en estos temas. Y recuerdo en ese momento que Paul Spence, como hablamos de que yo estaba por volver a Argentina, porque tenía la oportunidad de trabajar allá, me dijo, bueno, hay que crear la Asociación de Humanidades Digitales en Argentina. Y eso fue lo que hice cuando llegué a Buenos Aires. Yo me hubiera gustado a mí que hubiese sido como en España, que Elena decía que mostraba todos estos proyectos que están online en la web, que son fácilmente encontrables. Pues en Argentina esto no es así. Nosotros no tenemos una tradición de proyectos, de financiación de proyectos y de proyectos que se muestren en la web. Con esto también es otro problema, porque Isabel también hablaba de otro maravilloso proyecto que es The Age Around the World. Nosotros casi no aparecemos, salvo un proyecto que estaba online en ese momento, cuando había muchos. Primer problema que yo encontré, quise contactarme con humanistas digitales, entonces buscaba en Google, buscaba por digital, cultura digital. Vale, el grupo que salía como más numeroso era un grupo que para mí, siendo filóloga, habiendo trabajado en España y como bien Elena decía, en un lugar donde la filología ha tenido mucho peso en la creación de las humanidades digitales, pues yo encontraba gente que estaba trabajando en el proyecto Facebook, en el proyecto Twitter, de la cátedra de análisis de datos. Sin embargo, ellos estaban, en ese momento, en el año 2013, tenían un programa sobre humanidades digitales. Así que convoqué a ellos, convoqué a otra gente de bibliotecología para ver si se interesaban en el tema de las humanidades digitales, y se me ocurrió que una buena idea era organizar un DatCamp, algo que fuera relajado, que incluyera a otra gente interesada, que no fueran solamente profesores, catedráticos, porque tampoco los encontraba, no encontraba estos proyectos dirigidos. Entonces, bueno, me puse en contacto con la gente de DatCamp y ahí apareció GoDH de la mano de Bárbara Bordalejo, que había encontrado información mía en el DatCamp, y GoDH nos ayudó a montar el DatCamp, nos dio así una pequeña colaboración para este DatCamp, que resultó muy fructífero, porque vino gente de lugares inesperados, con intereses también inesperados, no solamente en TE y en edición de textos, sino en otros temas. Entonces se me ocurrió tímidamente decir, bueno, ¿y si organizamos una reunión para hacer una asociación y seguir trabajando? Y todo el mundo dijo que sí. Entonces empecé a pensar cómo podía hacer que esta gente que había ido al DatCamp y que era bastante variopinta, ¿no? Y que había estudiantes, había profesores y de distintos lugares, cómo hablar entre nosotros. Y bueno, y ahí vino alguien, por ejemplo, John Brockman, que Pisitelli hoy lo nombró, con estas cuestiones de la tercera cultura, ¿no? Cómo
incluir no solamente a gente que fuera filóloga o a profesores, sino también otros interesados y entre todos trabajar en esta cuestión de comunidad, de construcción de una comunidad, de una identidad, de participación, de creación, de creatividad. Entonces, lo que planteé fue, bueno, no constituirnos rápidamente como asociación, sino que hicimos varios encuentros, dialogamos mucho. A los argentinos nos gusta mucho hablar y somos muy teóricos y todo nos lleva a la teoría literaria o a la teoría... Entonces necesitamos bases teóricas para todo y nos llevó todo mucho tiempo. 3 encuentros donde debatimos muchísimo tiempo qué queríamos ser, donde hubo también muchos debates, porque nos costó mucho entendernos entre nosotros, manejar un mismo lenguaje a todos los humanistas. Cada uno parecía que quería quedarse como con su porción de humanidades digitales y no compartirlo con el otro. Pero al final nos entendimos. Lo interesante fue que lo que intentamos hacer fue, en un principio, con estas reuniones, no centrarnos en un solo espacio, que no naciera de una sola universidad, sino que nos fuimos moviendo. Al día de hoy mantenemos esta itinerancia, intentamos que nuestras reuniones no sean siempre en el mismo lugar. Es complicado, pero se logra. Y nos definimos como una comunidad de prácticas. Nosotros en este momento no tenemos ni cuota de asociación, estamos pensando un estatuto. Esto no quiere decir que vaya a ser así para siempre, pero la organización, digamos, la estructura que encontramos más favorable en ese momento a gente que venía de áreas tan diferentes fue la de constituirnos como una comunidad de prácticas. Es decir, trabajar desde la horizontalidad. Lo primero que pensamos fue en una página web. Empezamos con una web muy modesta, muy sencilla, como para aglutinar ciertas cuestiones, que ahora estamos migrando a una un poquito más hermosa, pero lo que mejor nos funciona, por ejemplo, a nosotros, es el diálogo a través de Facebook, Twitter, más que a través de las listas de distribución, por ejemplo. Y otra cosa interesante, que trabajamos entre todos los que empezamos a ponerle el hombro a la asociación, fue en un manifiesto que nos identificara. Como les decía, como a todos nos interesaba la teoría y todos éramos así muy teóricos, todos, bueno, releyendo un poco el manifiesto elaborado en el DATCamp de París, nos basamos en eso y en otras cuestiones que considerábamos importantes y redactamos nuestro propio manifiesto. Y entre todos llegamos a la conclusión de que ahora que nos habíamos entendido, que habíamos empezado a andar, que teníamos claro cómo trabajar juntos, teníamos que organizar un evento y teníamos que ver ahora cómo llegar a más gente. Entonces empezamos a pensar en estas jornadas nacionales de humanidades digitales, a las que no azarosamente denominamos culturas, tecnologías y saberes en plural. ¿Cuál fue el problema aquí? Claro, que como éramos una comunidad de prácticas, nadie quería financiarnos absolutamente nada. No podíamos apelar a financiación. Pero bueno, conseguimos que desde la ciudad de Buenos Aires se nos permitiese hacer las jornadas en un espacio estatal, donde digamos que esos costos ya quedaban cubiertos. Y luego apelamos a la buena voluntad de las distintas instituciones, que como somos muchos y que cada uno viene de distintas instituciones, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, distintos grupos dentro de esas universidades, la gente de bibliotecología, la gente de análisis de datos, etc. Bueno, todos fuimos a buscar algo de dinero a nuestras distintas instituciones y cada uno trajo un poco. Entonces, con ese poco nos dividimos las tareas. Uno se dedicó a pedir dinero para los pósters, otro pidió para hacer las carpetitas, otro pidió para las aguas, etc. Y así cubrimos todos los costos, todo el costo de las jornadas y pudimos hacer algo interesante que fue una cuota accesible a la mayor parte de los investigadores y estudiantes. Y los asistentes tenían la matrícula gratuita, no tenían que pagar. ¿Por qué queríamos hacer esto? Porque nos interesaba una apertura total. Porque mi idea fue siempre que
y lo que venía viendo hasta ahí es que había mucha gente interesada en cuestiones relacionadas con lo digital, que estaba completamente indefinido, pero que en unas jornadas íbamos a encontrar muchas definiciones, muchos puntos en común y podíamos seguir andando de esa forma. Y fue muy interesante lo que pasó en las jornadas, porque esta captura hecha con Voyant Tools sobre el programa de las jornadas, bueno, lo que nos dice es que bueno, había bastante interés en el tema de la edición, pero no en la edición filológica, académica, con TEI, sino en cuestiones más relacionadas con la edición, el acceso abierto. Teníamos una ley que se había fallado un año antes y mucho interés por estas cuestiones de lo que esté en abierto, el acceso a los textos, y una variable muy interesante que es la cuestión social. Latinoamérica está atravesada por un contexto social y mucho más convulsionado que el europeo, y esto se vio en una gran parte de los trabajos que se expusieron en las jornadas. Y también mucho interés en las cuestiones relacionadas con comunicación. Encontramos un grupo muy importante de gente que trabaja en periodismo, de periodistas digitales que se sentían parte de la comunidad de humanistas digitales. Algo que llama la atención porque si uno ve el programa, por ejemplo, de los últimos 2 congresos de la Asociación Internacional de Humanidades Digitales, periodismo es algo que está allí faltando, pero eso no es ni malo ni bueno, ¿no? Es un comentario completamente subjetivo y habría que ver por qué en ciertos lugares del mundo una comunidad se siente identificada con ese colectivo y en otros no. Es algo interesante para estudiar desde la más absoluta objetividad. Claro, trabajamos casi de la mano con la Red HD y con la Asociación Española, con la HDH. Como decía Elena, estamos en comunicación constante las tres. Para el Day of the Age, ya desde el momento en el que lo había organizado México, hicimos alguna pequeña y brevísima aportación, más en el último que se organizó aquí desde el LIN, donde nosotros ya estábamos funcionando como asociación, donde trabajamos en este chiquitín, muy pequeñito editatón de humanidades digitales. Y también lo que nos dedicamos a hacer son pequeños eventos donde algunos de nosotros organiza paneles, por ejemplo, este simposio Maneras de Leer, un simposio muy teórico desde la teoría literaria. Trabajamos en estos nuevos horizontes de la crítica con respecto a las humanidades digitales. Y también en esta cuestión interesante de cómo las humanidades digitales hicieron que, por ejemplo, distintas universidades argentinas que no dialogaban entre sí, como la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Nacional del Sur o la Universidad de La Plata, empezáramos a generar paneles híbridos de distintos investigadores que nos movíamos e íbamos a hablar a las distintas universidades. Eso creo que fue algo muy, muy positivo. Y para cerrar, retomo aquí las preguntas que Isabel nos había pasado y que no contestó y ahora contestará. Pero con respecto a la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, la estrategia más acertada fue la apertura completa. Y no solamente, como les decía, cuestiones relacionadas con proyectos de investigación, sino estudiantes. Es increíble porque estudiantes que tienen en este momento 21 años, por ejemplo, están trabajando con herramientas digitales de un modo mucho más acertado que a veces uno dentro de un proyecto más institucional lo hace. Con lo que creo que esa es la estrategia, una de las estrategias más acertadas nuestras. La cosa más inesperada, que en las jornadas nacionales, que llamamos así nacionales porque empezamos desde la más absoluta modestia, encontramos interesados, no solamente el grupo de España, que iba a estar interesado, y de México también, sino que tuvimos gente que vino de Alemania y hasta de Sydney, y para nosotros fue algo completamente inesperado. Ni siquiera no habíamos pensado que alguien podía interesarse en un minúsculo evento, unas jornadas en la ciudad de Buenos Aires. Los retos más grandes, seguir evaluando si seguiremos andando como esta comunidad de prácticas que somos, o pasaremos o necesitaremos pasar a otra etapa en algún momento. Yo creo que sí, pero todavía lo estamos debatiendo porque somos argentinos. Y las áreas de impacto más importantes, yo creo que, como les decía,
las áreas de impacto más importantes son todo lo que tiene que ver con lo social. Creo que la mayor parte de los proyectos más interesantes en este momento son los que encuentran este modo de transferencia a la sociedad. Y por mi parte nada más, solo les dejo aquí los datos de la asociación. Tenemos un espacio en Facebook, tenemos también un grupo, tenemos Twitter, tenemos esta página web que estamos migrando y también un email, y todos son bienvenidos. También nosotros nos definimos como una Asociación Argentina de Humanidades Digitales, pero al ser una comunidad de prácticas todos pueden practicar con nosotros. Muchas gracias.